este caso vamos a presentar 3 proyectos del estudiante de Ingeniería Eléctrica, los cuales va a iniciar ahora mismo. Pueden empezar. Profesor, me informa un compañero que aún sigue en el lobby. Bien, buenos días. A continuación se presenta el póster del proyecto de sistema de monitoreo de consumo energético basado en IoT. La estructura del póster presenta una introducción, los dispositivos utilizados, el diagrama de flujo de la conexión, implementación a la residencia, así como los resultados obtenidos de esta implementación. Los sustentantes, Luis Geraldo Torres, Nel Ariel Peralta y su servidor Jean Marcos Martínez, con los asesores de Islin Mariano y Miguel Aybar. Buenos días. Como ya se presentó, tenemos el sistema de monitoreo de consumo energético en residencias basado en IoT con un Raspberry Pi 4B, el cual presenta los siguientes sustentantes y los siguientes asesores. Bien. Formulación del problema. Para este proyecto se analizó lo que es en República Dominicana, específicamente en el Gran Santo Domingo, los servicios públicos de suministro que representan un alto costo en las residencias. En vista de esa situación, a un grupo de estudiantes de Ingeniería Eléctrica del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, le surgió la idea de crear un proyecto que consiste en el monitoreo del consumo energético de los servicios de agua, electricidad y gas licuado de petróleo, o GLP, de una residencia. En el estado del arte de los trabajos previos, trabajos relacionados con este proyecto, se puede observar los diferentes autores que han hablado de proyectos relacionados, como es el ejemplo de Gupta y Johari, que hablan de un sistema de control y monitoreo de dispositivos eléctricos, con una limitación o alcance para áreas pequeñas o locales confinados, con el objetivo de eficientizar el consumo de las luminarias en el hogar. Las preguntas científicas para este proyecto son: ¿puede el usuario supervisar los servicios públicos de suministro de su hogar desde cualquier dispositivo utilizando IoT? ¿De qué manera puede el consumidor medir en tiempo real el flujo de agua y la cantidad de gas licuado de petróleo de manera remota? ¿Cómo se configura el Raspberry Pi para trabajar con periféricos de entrada no compatibles? ¿Cómo se realiza la conectividad de Raspberry Pi con una interfaz que puede interactuar con los residentes? ¿Cómo responden los usuarios al visualizar la tendencia del consumo de los servicios públicos de suministro de su residencia? La hipótesis de este proyecto es: implementando el Internet de las Cosas y un microprocesador Raspberry Pi 4 Model B, se podría procesar la información obtenida de los sensores y enviarle una interfaz gráfica para que interactúe con el usuario, permitiéndole monitorear el consumo de sus servicios públicos de suministro. El alcance o delimitación de este proyecto se enfoca en el desarrollo de un sistema de monitoreo del consumo energético de los servicios públicos de suministro, empleando el IoT y un Raspberry Pi. Este último dispositivo se encarga del procesamiento de los datos extraídos de los sensores y los envía a un gestor o backend, en donde se realizan los cálculos necesarios para enviarlos a un frontend, o en este caso una interfaz gráfica, con la que el usuario puede interactuar en tiempo real. Bien. Los objetivos de ese proyecto, de manera general, es monitorear el consumo energético de la residencia
utilizando IoT con un Raspberry Pi y una interfaz gráfica. Los objetivos de manera específica es implementar la conectividad entre el Raspberry Pi 4 Model B y los sensores de medición de consumo eléctrico, agua y gas. Desarrollar una interfaz para el monitoreo de la información provista por los sensores conectados a un Raspberry Pi 4 Model B y crear un código en el cual se puedan procesar los datos extraídos de los sensores. Bien, para la metodología de este proyecto, primero se realizó lo que es la inspección literaria de antecedentes. Luego de realizar esto, se procedió a seleccionar la información pertinente para luego hacer un análisis costo-económico de lo que iba a ser la implementación. Ya luego con la implementación, de estar hecha la implementación, se analizaron los datos recolectados de dicha implementación para luego con estos análisis sacar conclusiones. Bien, se muestra el cronograma de trabajo que se realizó para llevar a cabo todas las actividades de este proyecto, desde el mes de febrero hasta julio. La ruta crítica que se realizó para este trabajo, donde muestra la leyenda y el tiempo o duración que duraría cada actividad. La matriz de riesgo que evalúa las posibles dificultades que podría tener este proyecto para retrasarse, es decir, el retraso que podría tener este proyecto. Bien. Se presenta la estructura de desglose del trabajo, del producto, o PBS por sus siglas en inglés, que muestra la estructura que se debía tener para llegar a cabo el producto, digámoslo así, la implementación física. Y la estructura de desglose del trabajo, en este caso WS por su estructura, por sus siglas en inglés. Esta representa lo que es la estructura que se debía tener para llevar a cabo el documento en sí, de este proyecto. Entre los softwares y lenguajes de programación utilizados tenemos C# por la potencia y flexibilidad que ofrece, Microsoft Visual Studio como plataforma de codificación con fácil acceso y confiabilidad, .NET Core por su estabilidad y flexibilidad, MongoDB como interfaz gráfica ofreciendo alto rendimiento y almacenamiento, y Raspbian para la configuración del mismo Raspberry que ofrece estabilidad y seguridad. El diagrama de flujo muestra cómo fluye, valga la redundancia, la información desde los sensores hasta la interfaz gráfica con la que interactúa el usuario. Se puede apreciar cómo los sensores se conectan directamente con el Raspberry, enviando la información utilizando el protocolo Wi-Fi a una nube, y utilizando los protocolos HTTP se envían tanto al backend o el gestor de información o almacenamiento, y otra vez con el protocolo HTTP se envía al dispositivo del usuario para que pueda supervisar. Aquí se muestra el esquema de la conexión, de la implementación, ya fuera del diagrama de flujo, sino físicamente cómo se conectan los dispositivos con el Raspberry. El presupuesto utilizado para este proyecto muestra el desglose tanto del costo como del dispositivo utilizado y sus características. Se muestran cómo se tiene el adaptador de sensores de corriente y voltaje, los sensores tanto de corriente, voltaje y agua, y el microcontrolador utilizado. El análisis costo-económico utilizado está basado en el libro Leland-Blanc, el cual muestra que para calcular la rentabilidad de un proyecto es necesario calcular el valor presente neto y con una tasa se debe estimar cuál va a ser el valor presente neto, de manera que teniendo una inversión inicial y la tarifa eléctrica utilizada en la residencia evaluada y el ahorro proyectado,
se tiene que la tasa interna de retorno de este proyecto es de 3%. El impacto ambiental del ahorro de energía provocado por este proyecto resulta directamente en un impacto ambiental positivo, debido a que al ahorrar el consumo de energía, la emisión de dióxido de carbono por este ahorro es menor, por lo que directamente es un impacto ambiental positivo. Para el manejo de los desechos electrónicos se ofrecen algunos procesos. Para los metales que contiene el sistema de monitoreo, se pueden tanto reutilizar como reciclar. Ya para los poliméricos y los plásticos se tendrían que incinerar, gasificar o aplicar pirólisis, y en última instancia la disposición a relleno sanitario o vertederos. La base de datos que almacena tanto la información y ofrece interfaz gráfica utilizada en este proyecto fue MongoDB, y se puede apreciar la configuración de las gráficas que puede dar. Se puede ver tanto la potencia real como la corriente, como el flujo de agua. La plataforma de codificación para estructurar la configuración del Raspberry utilizada fue Microsoft Visual Studio, y aquí se pueden apreciar algunas líneas del código mostrando iteraciones para el procesamiento de los datos. Bien, en la implementación se puede ver cómo en la imagen cómo se instala en la Raspberry Pi y algunos sensores, como los sensores de corriente que se conectan en cada fase en el panel de distribución. También se encuentran el sensor de voltaje al lado de la alimentación del Raspberry. También la estructura y soporte para el sensor de peso que se construyó. Como se puede ver ahí, la base que soporta el peso, el sensor que aguanta hasta 20 kilogramos, y encima tiene la base en donde se coloca el tanque de gas para realizar la medición. En la instalación del sensor de agua se puede ver, apreciar como una manguera que baja desde el tinaco, llega hacia el sensor de flujo de agua, y este va a una llave de paso, así monitoreando la cantidad de litros por minuto que distribuye el tinaco. Dentro de la instalación se colocó un registro en donde se encuentran las Raspberry Pi junto con todos sus componentes, el adaptador y todas las conexiones. Se instaló también un power supply de manera opcional para suministrar las potencias de algunos de los sensores. Estas fueron las primeras lecturas que se obtuvieron de los sensores. Como se pueden ver, las lecturas de los sensores de corriente y voltaje, las lecturas del flujo de agua y las lecturas del sensor de peso. Los datos anteriormente fueron enviados a la base de datos MongoDB, en donde se almacenan y se puede hacer un rejuego con las gráficas para su visualización. Como pueden ver, esta es la interfaz gráfica del proyecto, en donde se muestra el consumo de corriente, de voltaje, tanto como factor de potencia, el medidor de gas y la medición del agua. Entre las magnitudes eléctricas se muestra una gráfica tanto de los días de la semana como de toda la medición en general, de un mes de medición, y se puede apreciar la variación que se encuentra en los días de semana, y también se ve reflejada entre el mes completo, dando así el día 18 como el día de mayor consumo durante todo el mes, y después de ese día se ve como la curva decrece, implementando así
los residentes un sistema de ahorro luego de ver su consumo tan elevado. En la medición de flujo del agua también pasa lo mismo, en donde se genera picos, ya que el tinaco suministra los flujos de agua dependiendo del consumo de la casa. Dentro de la medición del sensor de gas se puede ver cómo decrece de manera, o sea, despacio, ya que el gas se consume de manera constante, y se puede ver que fue la medición desde el 31 de mayo hasta el 4 de julio. En conclusión, este proyecto permitió visualizar de forma gráfica el consumo de los servicios públicos de suministro, tanto en tiempo real como histórico. Esto ofrece una ventaja de que se puede tomar decisiones acerca de qué hacer con dichos recursos en la residencia. También tomando en cuenta de que muy pocas residencias monitorean su consumo de electricidad, tanto de electricidad como agua y gas en tiempo real, esto da una oportunidad de detectar comportamientos fuera de lugar de dichas variables. Y las lecciones aprendidas que obtuvimos con este proyecto, y para el que lo quiera implementar, tenga en cuenta para dicho paso mejorarlo, es durante el sensor con el sensor de peso, mejorar la calibración y la fabricación de la base adecuada para el entorno, es decir, la plataforma que sustenta dicho sensor, para realizar una medición más óptima. También la programación del Raspberry. Es bueno tener un respaldo para cuando ocurra una interrupción en Internet, esta información sea mejor aprovechada. O sea, de esa información, aunque no tenga servicio de Internet, se guarde en algún sitio y esta información no se pierda. También se puede tener un shield o puertos de expansión de GPIO para la Raspberry. Esto va a mejorar la conectividad de los sensores en dicho microcontrolador para una optimización de la implementación. Estas fueron las referencias utilizadas para la investigación. Y ahora pasamos a la parte de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. Aquí. Sí, Luis Alberto quiere hacer una pregunta. Sí, estuve viendo, es interesante, dentro de las conclusiones que ustedes presentan de las lecciones aprendidas, básicamente ustedes dicen que hay que tener un sistema de respaldo para cuando se vaya el Internet. Yo tengo dos cuestionantes. Vi ahí en la caja que ustedes mostraban un power supply, pero la realidad nuestra como país es que aparte de que tenemos corte de servicio de Internet, también tenemos corte de servicio energético. ¿Qué pasa o qué opción tendría el usuario? Son dos preguntas. Primero, ¿qué opción tendría el usuario en el caso de que tenga un corte del suministro de energía eléctrica, sin embargo, sigue consumiendo gas y sigue consumiendo agua, ven que ya no consume energía eléctrica porque tiene un corte, y asumamos que no tiene un inversor, en ese momento no tiene? ¿Qué opción tendría en ese caso? Y la segunda, ustedes, el presupuesto que presentaron fueron los costos de usted adquirir las piezas. ¿Qué incentivaría a un usuario a nivel del costo del equipo, costo de instalación, a que opte por ese tipo de opción para monitorar los consumos en su residencia?
Muy bien, Luis. Contestando su primera pregunta, en el caso de que falle la energía eléctrica, se podría implementar lo que es un UPS para que no se pierdan dichos datos. Debido a que la Raspberry debe de estar energizada completamente para realizar las operaciones. Implementando un UPS, entonces la Raspberry se mantendría constantemente recibiendo los datos, ya sea el sensor de gas o de el flujo de agua, y le estaría enviando a la interfaz vía internet. Ahora, respondiendo su segunda pregunta, la diferencia, o sea, lo que hace que el usuario quiera invertir en nuestro proyecto es el ahorro que puede obtener visualizando su consumo de manera gráfica. Nosotros en consumo energético, o sea, tuvimos un ahorro de 69 kilovatios horas. Esto quiere decir que esa cantidad de energía fue o sea, dígase, calculándolo con la tarifa a la que pertenece la residencia, eso tendría un ahorro en pesos y, o sea, se estaría retornando su inversión. También, otro atractivo que se puede ver de nuestro proyecto a nivel de residencia es que son muy pocas las residencias que monitorean su consumo de agua y de gas. Muchas residencias esperan a que el gas se le termine o el tinaco se le vacíe para recargar. Con este sistema no tendrían que esperar a eso, porque ya si ven que se están terminando, pueden recargar con anterioridad y evitar situaciones de emergencia, de buscar el gas de emergencia o de llenar el tinaco de emergencia. ¿Eso contesta a su pregunta? Sí, básicamente. Gracias. Ok. Muchísimas gracias a usted, Luis, por la observación. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tenga alguno de los oyentes? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. En cuanto a lo que es el UPS, si tenemos corte de luz o ausencia de la electricidad en un largo periodo, tendríamos a dejar de censar, es decir, los sensores no estarían funcionando. Otra opción, dándole ya un aporte, sería implementación de paneles solares en cuanto a largos cortes de luz. Samuel, respondiendo a tu pregunta, se tendría que hacer un análisis costo-beneficio de la implementación de paneles solares para recobrar la energía en esos cortes de luz tan largos. Una solución que responde anteriormente al profesor Luis fue la implementación de un UPS, razón por la cual los cortes de energía no son periodos tan largos. Eso será una solución un poquito más factible, pero tendremos en cuenta su recomendación de paneles solares para futuros proyectos. Muchas gracias. También respondiéndole a Samuel, en el caso de que hubiera un corte de energía, en la residencia no habría, digamos así, consumo de corriente y tampoco de voltaje. Solo hubiera un consumo de gas y de flujo de agua. Esto podría ser alimentado, ya como se mencionó, con un UPS o con baterías de respaldo de DC de 12 voltios. No hubiese sido, es decir, no es necesario un sistema de paneles solares para eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Había otra persona con la mano levantada?
Bueno, siendo así, entonces damos por concluida la exposición del sistema de monitoreo de consumo energético. Muchas gracias por su atención. Muy buenas a todos y sean bienvenidos a la segunda presentación de grado de Ingeniería Eléctrica, en donde se presentará el trabajo de aplicación de Internet de las Cosas para medición energética en edificaciones comerciales. Este grupo está compuesto por los estudiantes Jesús Coronado Marte, Adrián Contreras Gómez y Jimmy Alexander Arias, en conjunto con los profesores Miguel Euclides Aybar Mejía y Deislen Mariano Hernández. Como palabras clave para este proyecto se seleccionaron Internet of Things, Internet de las Cosas, Raspberry Pi, base de datos, calidad medioambiental y gestión energética. Entre los objetivos se tomó como objetivo principal el proponer un sistema de medición funcional por medio de un Raspberry Pi utilizando IoT para la recolección de datos de los parámetros de energía principales en instalaciones comerciales. Como objetivos específicos, se tiene medir en tiempo real magnitudes energéticas de temperatura, presión atmosférica, humedad relativa, calidad de aire, utilizando sensores comunicados por IoT. Se tiene que desarrollar una interfaz que visualice los datos en tiempo real de los sensores, recopilar los datos de la medición de forma automática sin intervención directa y, por último, propiciar el análisis de mejoras de la confortabilidad del espacio laboral para eficientizar el rendimiento de los empleados. Como justificación, se tiene que para facilitar el monitoreo en las empresas se decidió la implementación de un sistema de IoT comercial con el cual se puede tener mediciones de los parámetros energéticos en la instalación de cualquier comercio en tiempo real sin la necesidad de estar en forma presencial. La implementación del proyecto da como resultado mediciones suficientes para análisis de confortabilidad del espacio laboral de los empleados. Estos análisis pretenden propiciar recomendaciones para la mejora de las condiciones ambientales del personal de trabajo en las empresas en cuestión. Como delimitación y alcance, se tiene que el proyecto se basa en desarrollar un sistema que cumpla con la medición de parámetros energéticos y medioambientales, tales como temperatura, calidad de aire, presión atmosférica, voltaje y corriente en un área delimitada de oficinas comerciales a partir de los sensores. Este se conecta a una página web para monitorear esta información. El proyecto tiene como finalidad principal mostrar el análisis energético para que los empleados puedan maximizar el rendimiento en su área de trabajo. El sistema se implementó en el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana, en el Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo, y aquí se muestra una imagen satelital del recinto. Dentro del ministerio, el proyecto fue implementado específicamente en el área de servicio al cliente, ubicado en el primer piso del ministerio. Aquí se muestra dónde fue ubicado exactamente el Raspberry Pi dentro del área de servicio al cliente. Como variables de la investigación se tienen como variables independientes la resistencia de los gases, corriente eléctrica, voltaje, temperatura, humedad relativa y presión atmosférica. Como variables dependientes se tiene la potencia eléctrica y la calidad de aire. El enfoque que tomó el proyecto fue cuantitativo, ya que tiene planteamientos específicos, fue orientado en variables medidas, tiene prueba de hipótesis y teoría, diseños preestablecidos, instrumentos estandarizados y datos numéricos. Como preguntas científicas se tiene: ¿cuáles magnitudes pueden medirse en el espacio delimitado? ¿Cómo se conectará la Raspberry Pi
a los diferentes sensores? ¿Qué efectos sobre el medio ambiente causará la implementación de este proyecto? ¿Qué tan invasivo para el sistema eléctrico del Ministerio de Trabajo sería la implementación de este proyecto? ¿Y cómo enviar y visualizar los elementos medidos por los sensores a una base de datos? Como metodología de la investigación, se tiene en primer lugar la investigación teórica, seguida del planteamiento del problema, y luego se hizo un análisis de desarrollo de soluciones, la cual da paso al diseño de implementación de solución, y una vez implementado, se procede al análisis de resultado, para luego hacer un análisis económico de la efectividad de la solución, y por último, las conclusiones y recomendaciones. Los principales software utilizados para la implementación son el Power BI, con la aplicación de recopilación, administración y análisis de datos, la cual permite crear una interfaz gráfica fácil de utilizar. El Raspberry Pi OS, la cual es la plataforma por excelencia para el uso del microcontrolador Raspberry Pi, y el Firebase, que es una plataforma para el almacenamiento de datos, la cual permite el control de datos de aplicaciones móviles y web. En esta tabla del estado del arte, con aplicaciones industriales con Raspberry Pi, se tiene distintos trabajos con monitoreo a través del Internet de las Cosas en los que se implementó las Raspberry Pi. Esto avala el uso de este microcontrolador en este proyecto. Para la implementación de este proyecto se utilizaron dos Raspberry Pi independientes cada una para medir la calidad de aire de las oficinas y otra para realizar una medición de energía. Para la Raspberry Pi que se encargaba de la medición de energía, se utilizaron tres sensores esenciales. Uno fue el BME680, que es un sensor que nos da mediciones de gas, de temperatura, humedad y presión barométrica. El PST-2075, que es un sensor de temperatura, y el sensor TSL-2591, que es un sensor de luz. Esto estaba colocado en el área de servicio al cliente. El otro Raspberry fue colocado con la caja de breakers del panel de distribución del ministerio. Este tenía conectado los sensores SCT1300, que es un sensor de corriente, y el SMPT101B, que es un sensor de voltaje. Debido a que ambos son sensores analógicos, se fueron conectados con unos convertidores análogos digitales. La ubicación del Raspberry en el área de oficina se colocó a la mitad de la oficina en un sheetrock en el techo y se puede observar cómo estaba colocado. Para la ubicación del Raspberry en el panel de distribución, a la imagen de la izquierda se puede observar en el cuadro rojo la ubicación del registro y en la imagen de la derecha se puede observar cómo están conectados los CT al panel de distribución. Aquí el cronograma enseña todos los trabajos que fueron realizados y en qué fecha durante este proyecto que estuvo realizándose entre febrero y junio del 2021. Como ruta crítica, es la secuencia de los elementos que se estuvieron realizando durante el proyecto y nos indica cuándo estos iniciaron y cuándo se terminaron. Tenemos el WBS, que es una estructura de desglose de trabajo, que es un documento que descompone el alcance o el producto resultante del proyecto. Podemos ver que para este proyecto se realizaron 5 fases, que fue la definición del proyecto, desarrollo del marco teórico, desarrollo del estudio, desarrollo de análisis de resultados y conclusiones de estudio y medición. Se realizó también un PBS, que es una estructura de desglose de productos. Es una descomposición jerárquica de todos los productos que son entregables o de todos los productos que se le da un resultado tangible. Como se puede observar, en este encuentra el informe, sistema de adquisición de parámetros, Raspberry Pi modelo 3B y Power BI. Tenemos nuestra matriz de riesgo, que es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para el proyecto.
Se dividió entre los impactos casi nulos, poco considerable, considerable, alto y catastrófico. Para el presupuesto de este proyecto, en total se hizo un gasto de 29.161 pesos. En la imagen de la izquierda se puede observar cuál fue el porciento y la cantidad que se gastó en cada área, desde los sensores hasta los accesorios y mano de obra. El análisis económico-social, como se dijo anteriormente, la inversión inicial del proyecto fue de 29.161 pesos y con esta inversión se puede obtener una mejora en el confort de los empleados. Ya para poder hacerlo más crítico, se debe hacer una evaluación con la cual se obtendrán conclusiones que aumentarán la conformidad de todos los trabajadores y contribuyentes. Dicha conformidad se verá reflejado en la eficiencia de cada uno de los empleados. El análisis ambiental ayuda a conocer las consecuencias ambientales del proyecto en sus primeras etapas para así poder tomar medidas que eliminen o compensen cualquier impacto adverso que tenga este proyecto. Los proyectos ambientales que tienen que ver con componentes electrónicos como este sufren de riesgos en el intercambio de los componentes. Los microcontroladores Raspberry Pi tienen un tiempo de vida útil de 10 a 20 años, mientras que los sensores de medición, según los distintos fabricantes, también tienen un tiempo de vida promedio de 10 años, por lo que podemos decir que el proyecto afecta poco al ambiente. En el apartado de las mediciones realizadas, se tiene en cuenta que el sistema fue instalado un sábado 12 de junio del presente año y desconectado el sábado 10 de julio, con un total de 3.928 mediciones. Para la presentación de estos datos se creó una interfaz web que facilitase la recopilación de los mismos. Era uno de los objetivos que se planteó en el proyecto. En pantalla se muestra la interfaz web que se desarrolló. Se denotan los datos de cada una de las variables y se muestra en la primera línea el valor actual, que es el que está midiendo en tiempo real. Ya los demás van siendo almacenados según pasa el tiempo. Cada una de las mediciones se realizó en un tiempo de cada 10 minutos. Respecto a los comportamientos de cada una de las variables, empezando por la humedad relativa, se muestran los valores de humedad por día. La cantidad recomendada en una oficina es de 50-60% para que se considere como un ambiente agradable. Se puede observar que la mayor concentración de los datos está en dicho rango, por lo que es adecuada para el ambiente laboral de los empleados y de los ciudadanos que acuden a las instalaciones. Entre los valores que pueden salirse de este rango, se puede observar que no exceden los rangos de 40-70%, que es el mínimo aceptable, mínimo y máximo aceptable. En el apartado de la temperatura, se muestran que la concentración de datos fue entre 30 y 32 grados centígrados. Esas magnitudes son más altas de lo recomendable en una oficina, que sería de 22 a 25 grados. Sin embargo, estas medidas son más altas de lo recomendable, ya que las puertas y ventanas del establecimiento permanecen abiertas como protocolo de sanidad debido al virus que se ha estado padeciendo el mundo. Y por tanto, el aire acondicionado no puede hacer su trabajo adecuadamente. En cuanto a la resistencia del aire, son mediciones que permiten analizar la presencia de gases en el mismo. Este apartado permite también la detección de alguna fuga o propagación de algún elemento en el aire perjudicial para la salud. Otra de las mediciones en el proyecto fue la presión atmosférica. No presentó grandes cambios en la misma,
ya que el ambiente no presentaba factores que influyesen en esto. Esta variable puede tomarse en cuenta para futuras implementaciones del sistema en otro tipo de áreas. En cuanto al comportamiento de la energía eléctrica, se muestran tanto las mediciones de la intensidad de corriente como el voltaje respectivamente. Entre los detalles más importantes a destacar es que se ve que los días donde el voltaje es mayor son los sábados y los domingos, ya que son no laborables y por tanto no se tiene el consumo que normalmente sí se ve en los demás días de la semana. A menor consumo, menor es la caída de potencial y por consiguiente los niveles de voltaje se mantienen más altos. Finalmente, se puede decir que la implementación fue completada satisfactoriamente, las variables fueron medidas de forma precisa y se pudo realizar análisis ambientales del espacio laboral en el ministerio. La cantidad de datos recolectados cumplieron las expectativas establecidas para la confiabilidad del proyecto. Para implementaciones futuras y recomendaciones, se tiene en cuenta que es importante asegurarse que el sistema siempre esté energizado para evitar la pérdida de mediciones importantes por un tiempo prolongado. En el caso de la instalación, sí contaba con esto. También es importante tener en cuenta de que los sensores se localicen en un espacio donde no afecte el trabajo de los empleados, pero que sí mida adecuadamente las variables requeridas. Es decir, que estén en un contacto directo y que no sean interrumpidas. Aquí se muestran las referencias utilizadas para el proyecto, el desarrollo del proyecto. Con esto concluimos nuestra explicación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún aporte, este es el momento para hacerlo. Sí, señor Luis Alberto Guillermo. Ok, interesante su presentación. Yo tengo primero una pregunta. ¿Esos sensores hay posibilidad de conectarlos de manera inalámbrica para que envíen la señal al cosito al Raspberry Pi? ¿O tienen que ser necesariamente conectados vía alámbrica a la caja que registra la información? Deben ser necesariamente conectados al Raspberry Pi como tal. Ya el Raspberry mandaría la información, pero el sistema como tal debe ser junto al Raspberry y los sensores. Hay que tener en cuenta que estos sensores, las conexiones no pueden ser de cableado muy extenso, ya que representaría pérdida de datos. Por eso es que se colocaron de manera en conjunto, unido. No, la pregunta viene porque uno de los parámetros más importantes para lo que es el confort de los trabajadores en las industrias es la parte de la iluminación. Pero me fijé que dentro de los factores que ustedes tomaron en cuenta, no tomaron iluminación. Ya veo por qué. Porque les iba a decir que porque no se tomaba iluminación, pero amén. Ya eso responde una de mis preguntas. Y la otra es dos cosas. Primero, tenían que colocar qué tipo de unidades utilizaban para la medición de la presión. Y la segunda, ¿cuáles son los parámetros ambientales que se toman en consideración? Porque ustedes simplemente pusieron los parámetros ambientales, pero no me están diciendo cuáles son los que toman en cuenta a la hora de hacer la evaluación. O sea, ¿qué parámetros en la parte de los gases ambientales que ustedes dicen que toman en cuenta los gases para ver si están muy altos, muy bajitos, pero cuáles fueron esos gases que ustedes evaluaron?
Muchas gracias por su pregunta. En este caso, lo que se hizo fue una relación respecto a un ambiente de aire fresco en un principio, con relación al conjunto de personas que, por ejemplo, entraban en el establecimiento. Es decir, a medida que más personas entraban al establecimiento, estos gases o digamos, la resistencia del aire iba a ir cambiando. La relación que se hizo fue específicamente este cambio de resistencia según cambia la cantidad de personal que hay en el espacio. Ya en futuras implementaciones, sí se tiene contemplado que se analice con distintos gases específicos, con ciertas mediciones en laboratorios, para así tener los rangos necesarios para saber la existencia de algún gas u otro, ya sea dióxido de carbono o cualquier otro en específico. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Si es así, pues esto ha sido todo por la presentación del segundo grupo. Muchas gracias por su atención. Buen día. Gracias por estar presente en esta presentación de proyecto de grado de Ingeniería Eléctrica. Aquí se ve el póster del siguiente proyecto, que es el diseño, simulación e implementación de carga gestionable para vehículos eléctricos de movilidad unipersonal. Se puede apreciar los objetivos específicos, el objetivo general, el funcionamiento y una foto del proyecto ejemplificado. Muy buenos días a todos los presentes. Este es el diseño, simulación e implementación de un cargador gestionable para vehículos eléctricos de movilidad unipersonal. Los integrantes de este grupo son Víctor Amauris Pérez, Kainan O'Connell, Luis Enríquez y Luis Cabrera. Este proyecto fue posible con la asesoría de Miguel Aybar y de Isle Mariano. Las palabras claves que definen a este proyecto son vehículos eléctricos unipersonales, batería de litio, carga inteligente, conexión Wi-Fi, Arduino IDE, Node MCU, potencia variable y carga gestionable. El planteamiento del problema de este proyecto radica en el aumento de la demanda de energía eléctrica a partir del creciente mercado de vehículos eléctricos de movilidad unipersonal. También la necesidad de gestionar inteligentemente las cargas más efectivas respecto a la facturación de la tarifa eléctrica. Y por último, el monitoreo inteligente de las baterías de litio en general para cuidar su vida útil. Los objetivos de este proyecto de manera general es implementar un prototipo de cargador de batería de vehículo eléctrico de movilidad personal gestionable a través de la red Wi-Fi, tanto por sistemas IoT inteligentes como por una aplicación móvil para los usuarios. De manera específica está realizar un estudio estadístico de mercado a través de la herramienta de encuesta con el propósito de adquirir los datos para la delimitación del producto final. También está desarrollar una solución inteligente de gestión de carga que sea eficiente para vehículos eléctricos de movilidad personal en residencias y comercios. Desarrollar una aplicación móvil para el monitoreo y control de carga como interfaz de red hacia el usuario. Y por último, desarrollar pruebas y experimentos de funcionamiento para el cargador gestionables a fines de implementación en el mercado a través de las evaluaciones técnicas necesarias de los sistemas y los circuitos empleados. Este proyecto se justifica en que las políticas sobre medio ambiente y el desarrollo, en donde el país prevé un aumento y normalización de estos vehículos como parte de la modernización y el cuidado del ambiente a través de incentivos y las exoneraciones, y también una nula o muy mínima presencia en el mercado de este tipo de soluciones de carga variable, gestionable
e inteligente. El enfoque e hipótesis de este proyecto es, en la parte del enfoque, esta investigación utiliza modelos estadísticos para analizar la previsión del mercado dominicano en relación a los vehículos eléctricos de movilidad personal y la tendencia de la demanda de su carga, a la vez que desarrolla tecnología a partir de estos datos y simulaciones de acuerdo a los requerimientos. La hipótesis está en el diseño e implementación de un cargador eléctrico gestionable, variable y aplicable en el mercado de vehículos eléctricos de movilidad personal. El marco teórico está estructurado de la siguiente manera: vehículos eléctricos de movilidad personal, cargadores, hardware, softwares, baterías de litios, fuentes AC/DC, convertidores DC/DC, las normativas eléctricas y los protocolos, y los sensores. También dentro del marco teórico podemos ver la siguiente tabla en el cual está una clasificación de los vehículos eléctricos de movilidad unipersonal por su categoría, voltaje, amperios horas y la potencia que cada uno necesita para una carga completa. Podemos ver desde las patinetas hasta la bicicleta y monociclo, empezando por la patineta con un voltaje de 12 y las bicicletas con un voltaje de 96, la potencia que estas requieren, patinetas desde 150 hasta 200 vatios y las bicicletas desde 3.840 hasta 5.760 vatios, y en los amperios de 40 a 60, en el caso de las bicicletas y de las patinetas de 6 a 7 amperios. Aquí podemos ver también en el marco teórico las preguntas que se hicieron para la encuesta, que es la edad y el nivel académico, la zona geográfica, a qué categoría pertenece tu vehículo eléctrico de movilidad personal, cuál es la marca y modelo de tu vehículo eléctrico, cuál es el voltaje de la batería o del cargador de tu vehículo eléctrico, cuál es el tiempo promedio para una carga completa de tu vehículo eléctrico, qué tipo de conector utiliza tu vehículo de movilidad personal para cargar su batería, cuántos vehículos eléctricos de movilidad personal cargan dentro de tu propiedad, y en una escala del 1 al 5, ¿cuál sería tu expectativa del aumento del uso de estos vehículos eléctricos de movilidad personal en los próximos años? Aquí se puede observar la ruta y la zona geográfica donde se hizo la encuesta, que fue la zona colonial de Santo Domingo. Podemos ver los resultados de las encuestas por cantidad de vehículos según la categoría, donde aquí un 85% es la patineta, el tiempo de carga en rango de horas, que la mayor categoría es entre 2 a 4 horas, el número de vehículos en carga simultánea por propiedad, la cantidad de vehículos según el voltaje y la cantidad de patinetas según el voltaje. Aquí podemos ver también los resultados, que la categoría más popular es la patineta, bicicleta y tricker. El rango de voltaje de baterías más comunes son de 12 a 60 voltios y el tiempo de carga más común es entre 8 a 8 horas. Continuando con el marco teórico, se presentan los software utilizados para el desarrollo de proyectos, los cuales fueron Arduino, MATLAB, FreeSync, ICIEDA y Firebase. Aquí se presentan también las referencias de los proyectos anteriores que utilizaron este tipo de software, así también como la utilización de cada uno de ellos. Se muestra lo que fueron las comparativas de los CPU tomados en consideración para el desarrollo de nuestro proyecto. Dentro de ellos están el Raspberry Pi, el Arduino Uno Rev 3 y el Node MCU. Se tomó el Node MCU por motivo de las características costo-beneficio del mismo. Aquí se presenta lo que es el proceso de carga gestionable para una batería de litio, según la característica de carga. El mismo al principio tiene un voltaje que va en ascenso, luego se mantiene de forma no variable. Luego se presenta una corriente alta, luego al acorde que va pasando el tiempo, la misma desciende hasta alcanzar un nivel muy bajo y por ende la capacidad de carga va aumentando proporcionalmente, va pasando el tiempo. Este sería el principio de funcionamiento de nuestro cargador. Dentro del alcance y la delimitación del mismo, el dispositivo a desarrollar cumplirá con los requisitos de potencia, variables entre 12 a 35 voltios, también 100 watts, y tipo de carga, lo mismo sería lenta, media y alta. Se podrá gestionar vía Wi-Fi, siempre tomando en cuenta el ciclo de carga efectivo para las baterías, manteniendo en sí su seguridad. Esta implementación se centrará geográficamente en el Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo. El proyecto tuvo una duración de elaboración de 6 meses.
Dentro de las variables de proyecto se presentan las dependientes, tensión de salida del cargador, corriente de salida del cargador, potencia de salida del cargador, datos gestionables vía Wi-Fi, tipo de conector para el cargador, tipo de carga y la velocidad de carga. Dentro de las independientes se presenta el tipo de vehículo eléctrico de movilidad unipersonal, la potencia demandada por el vehículo eléctrico, la temperatura generada por el cargador, tarifa eléctrica del usuario y costos implicados, consumo eléctrico demandado por el usuario, cantidad de vehículos del usuario y el ancho de banda del Wi-Fi del usuario. Dentro de las preguntas de investigación desarrolladas, se plantearon el cómo desarrollar un cargador inteligente gestionable para vehículos eléctricos de movilidad personal que permita la selección de potencia y velocidad de carga a través de red Wi-Fi. Cómo lograr la mayor compatibilidad posible con la red y ecosistema del dispositivo IoT residenciales para balancear el consumo y cómo integrar mecanismos de control y electrónica de potencia para obtener potencia de carga variable. Dentro de la metodología planteada, primero se procedió a la investigación literaria. Con esto se realizaron estudios estadísticos para la delimitación del proyecto. Se procedió a realizar una planificación de etapas de desarrollo. Luego para la selección de componentes óptimos, las simulaciones y evaluaciones técnicas, los análisis de resultados obtenidos, las análisis de viabilidad económica, así como la elaboración ya de un prototipo final. Aquí se muestra el estado del arte, los cuales son proyectos que son similares, mas no iguales al que se realizó. Esto es tomado así como proyectos identificados. Aquí se muestra geográficamente dónde están ubicados algunos de estos proyectos. Se realizó un Work Breakdown Structure, o WBS, para el cargador de potencia variable, el cual dividido específicamente en 5 etapas, las cuales fueron la definición del proyecto, el marco teórico, los procedimientos, el procesamiento de datos, la implementación del proyecto y, en fin, la obtención de conclusiones. Y también se realizó lo que es el Product Breakdown Structure, específicamente en 2 etapas, la cual sería informe y presentación y el prototipo de cargador gestionable. Bien, aquí se tiene el cronograma de trabajo que se realizó durante estos 6 meses, las actividades realizadas, quién fue responsable, número 1 en cada actividad y el tiempo en el cual se realizaron, hasta llegar al día de hoy. Aquí se puede demostrar lo que es la matriz de riesgo. En esta matriz de riesgo se muestra la probabilidad, el impacto y la totalidad de estas características y cada una de estas que pudo haber sido un riesgo para el proyecto cuando estaba en funcionamiento. Dentro de la ruta crítica se organizan lo que fueron las actividades del cronograma y se identifican cuáles de estas no deben ser, se deben de dar en el orden específico para el éxito del proyecto. Dentro de las simulaciones se tiene que los experimentos y modelos, en base a las investigaciones previas, se desarrollan distintas simulaciones y esquemáticos electrónicos que modelarán los parámetros delimitados. Dichos modelos, junto al código fuente de programación, serían la base para la implementación física de un prototipo operativo que demuestre el funcionamiento íntegro del sistema de control y futuro producto final. Los experimentos que se tienen planificado realizar y que se planificaron ya en el cronograma fueron los experimentos de adquisición de datos para cada sensor y componente, la programación conjunta de los sensores aplicados a variación de potencia, el envío y recibimiento de datos a través de Wi-Fi entre PC y microcontrolador, la integración total de componentes, funcionamiento de red y seguridad, carga y descarga de baterías de litio de distintas capacidades, y por último, una prueba de campo del prototipo funcionando directamente en vehículos eléctricos. Aquí se puede ver lo que fue el primer paso para lo que fue el montaje del prototipo. Aquí se tiene un mapa conceptual del hardware y todas las partes, cómo se interconectan. Se tiene la entrada AC que pasa por una fuente conmutada y un convertidor de CDC para que pueda ser variable y así cargar las distintas baterías. El microcontrolador controla dicho convertidor a través de un DAC que le envía la señal de control para cambiar el voltaje, corriente y potencia
Y en vía contraria, un ADC mide los sensores de voltaje, potencia y temperatura que son medidos para tener el control de las variables del mismo. Por último, se tiene un relay de corte que decide, según la garantía de seguridad, si va a salir o no la energía. Aquí se puede ver dicho mapa conceptual ya en un concepto de montaje. Aquí se ve el hardware para el prototipo, todas las partes en tamaño real y cómo se conectarían según el esquemático del mapa conceptual. Entonces, ya pasando ya a los experimentos, este montaje ya que era conceptual, se experimentó directamente en protoboard, conectando los componentes a la medida que fueron adquiriéndose según el cronograma. Dicho montaje experimental evolucionó a lo que fue un circuito impreso, con las mismas conectividades que se aseguraron ya en la etapa experimental principal, y luego, para la prueba del mismo, se decidió el circuito impreso. Entonces, se procedió también con el diseño del enclosure. Se diseñó en 3D las partes según las medidas apropiadas que medíamos en el prototipo real, pero al mismo tiempo garantizando lo que es la ventilación del mismo para que obtenga menos daño posible, pero que garantice su seguridad, y garantizamos la utilización de materiales que el calor no le haga ningún tipo de daño. Dentro del algoritmo de programación, este cargador, al funcionar con Wi-Fi y un algoritmo de carga, funciona de la siguiente manera en este diagrama de flujo. Tenemos un inicio, el cual lo primero que hace varias preguntas de decisión. ¿Se ha recibido vía Wi-Fi los parámetros de carga? Si la respuesta es no, el relay de la salida de la energía sigue abierto. Luego mide la temperatura y los sensores de seguridad para garantizar si hay un corto, si hay una sobretensión. Si no hay nada de eso, entonces está garantizado y el relay cierra. Cuando pasa a lo que es el proceso de carga, se mide el voltaje y la corriente de la batería y se envían estos datos tanto por Wi-Fi como a la pantalla LCD, y comienza el proceso de carga constante, de corriente constante y voltaje constante. La primera fase es corriente constante, como se explicó en el slide número 15. Este ajusta la señal cada vez que va aumentando el poder de carga para mantener la corriente constante. Luego, cuando el voltaje de la batería es mayor o igual al voltaje máximo, entonces pasa a la constante de voltaje. Este ajusta la señal hasta llegar entonces a que la batería se llene. Una vez que el voltaje de la batería es menor o igual a la corriente mínima aceptada, llega a su final. Entonces, para probar lo que es la red IoT que controla este cargador gestionable, se creó una aplicación móvil, la cual tiene la siguiente interfaz, en donde se puede conectar a la base de datos y se tiene el control del voltaje deseado, la corriente, y si va a estar encendido o apagado. Además, en vía contraria también, el cargador se comunica con la base de datos y por lo tanto con la aplicación para mostrar mediciones en tiempo real y distintas alertas. Bien. Aquí podemos apreciar una lista de experimentos que fueron llevados a cabo con el cargador. Se pueden ver que algunos ejemplos son una prueba de cortocircuito, sobre corriente, sobre tensión, temperatura, varios modos de conexión, una prueba de resistencia a caídas y varios diferentes tipos de carga con diferentes niveles de voltaje y amperaje de baterías. Aquí podemos ver la lista de componentes iniciales para la construcción del cargador con un monto total en el presupuesto de $1,101. Aquí se aprecia una tabla comparativa entre varios cargadores en el mercado a diferentes niveles de costo, viendo que, y se puede apreciar que las características del cargador gestionable del proyecto son únicas dentro de su nivel de costo. Al terminar el análisis técnico del proyecto, podemos realizar un análisis económico, el cual debe tener diferentes variables en consideración para poder evaluar lo que sería el flujo de efectivo
basado en costo-beneficio del proyecto, específicamente basándose en dos aportes fundamentales del mismo, siendo el costo de elaboración del cargador con las mejores propuestas versus el costo del cargador existente, como así el ahorro o el impacto que tendría en reducción de demanda por medio de la gestión de carga. Para el análisis se hizo uso del TIR, que sería la tasa interna de retorno, el cual es la tasa de interés o rentabilidad que ofrecería el proyecto, es decir, el porcentaje de beneficio o pérdida en el caso de que existiese la posibilidad de que tendrá la inversión o el proyecto en cuestión. Este proyecto en sí no va dirigido a una capitalización y la principal característica sería el ahorro de energía mediante la gestión de carga. Por ende, sería el ahorro de energía mediante este elemento. Tomando esto en cuenta y los demás parámetros, sigue siendo posible la introducción de una línea de producción debido a la facilidad de construcción de esta etapa del cargador. Aquí a la izquierda podemos ver la ciclo de vida útil del cargador, comenzando con la extracción de materias primas, luego el proceso de materiales y fabricación de la pieza, ensamblaje, uso del producto y fin de vida útil. Estos impactos mencionados representan todo el impacto que se produce en el ambiente en el ciclo de vida del producto, lo cual es importante debido a que es de suma importancia poder determinar la fase del ciclo y las materias primas de un aparato electrónico que provoca un mejor impacto en el ambiente. Haciendo la comparación de los impactos ambientales, se puede tener en cuenta el costo de las materias primas y los recursos energéticos, lo cual se va a traducir en productos que van a ser más respetuosos al medio ambiente. Viendo este ciclo de vida útil y los efectos ambientales de los materiales usados en este proyecto, podemos referenciar a la gráfica de flujo que se encuentra a la derecha para ver el proceso del uso de nuestro componente y los materiales residuales en el caso de fin de ciclo de uso del cargador. Los impactos sociales que se pueden ver resumidos en los ángulos tocados por la creación y expansión del proyecto en el mercado dentro del aspecto social. En este caso, se podría ver la flexibilidad brindada por un tipo de cargador extremadamente personalizado que se puede dirigir hacia varios modelos de vehículos unipersonales y sus baterías de especificaciones variadas. También se puede ver su influencia dentro de su mercado principal, siendo negocios que implementan el uso de una variedad de vehículos unipersonales, generalmente dirigidos hacia el mercado de rentar para movilidad y diversión para clientes. Dentro de esta clientela, a nivel del área social, se podría apreciar la expansión del mercado gracias a la introducción de una variedad en el área y específicamente en el caso de este proyecto, la oportunidad de crear más control sobre el consumo de tu negocio u hogar debido a la personalización disponible con este cargador. El impacto social preveniente sería una influencia muy positiva dentro de su área de enfoque. A partir de las investigaciones realizadas, se puede concluir que la idea de este proyecto es innovadora y con posibilidades de implementación tal cual fueron planteadas en los objetivos iniciales. Siendo un tema poco explorado, el tema de los cargadores gestionables, específicamente de vehículos de movilidad personal vía Wi-Fi, resulta un área de estudio fascinante y de grandes experimentaciones. Se lograron dar respuestas a varias de las preguntas de investigación y objetivos específicos, el objetivo final siendo la implementación del prototipo. Los datos estadísticos ofrecieron resultados favorables que limitaron entre 12 y 35 voltios DC la carga para vehículos de categoría que se pueden ver como patinetas, bicicletas y también trikes eléctricos, entre otros, además de la inclusión de los diferentes niveles de carga.
También se tomarán en cuenta los aspectos de seguridad y normativas eléctricas mínimas al momento de plantear los experimentos. Por último, se analizaron los aspectos medioambientales y económicos del proyecto, tomando en consideración la vida útil y el presupuesto. De manera general, se cumplieron con las metas planteadas a nivel de proyecto, es decir, la investigación literaria desde conceptos teóricos y las etapas de planificación de actividades junto con el montaje físico. Dentro de los puntos a resaltar están los soportes al medio del Internet de las Cosas, al tener como intención última la implementación de un cargador gestionable único en Latinoamérica, reflejados en los circuitos, el montaje y experimentos planificados y realizados. Ahora, dentro de las recomendaciones y las lecciones aprendidas, se encuentran que debería de experimentar con un mayor número de baterías de más alta capacidad, agregar diferentes tipos de conectores de carga, agregar algún modo de almacenar la información del monitoreo en tiempo real, realizar experimentos con mayor variedad de vehículos, mejorar la resistencia física del cargador, utilizar componentes de menores dimensiones para poder tener un conjunto más compacto, agregar más indicadores como LEDs o buzzers para alertas positivas o de seguridad, diseñar el circuito impreso con los módulos de componentes ya incluidos y reducir ruidos de ventilación agregando un control dinámico de velocidad del abanico. Aquí se encuentran algunas de las referencias utilizadas para el montaje de este proyecto. Gracias por su atención. Ahora referimos a algunas preguntas que tengan. Bueno, entiendo que no hay preguntas. Muchísimas gracias por su atención. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué beneficios de uso económicos o beneficios económicos tiene el usuario que compre su proyecto? O sea, beneficios de uso o beneficios económicos. El principal beneficio de este proyecto o el enfoque general o el goal final sería que el usuario podrá tener mejor control sobre su consumo eléctrico para así bajar sus picos. Por ejemplo, si es un negocio y tiene implementadas una variedad muy grande de vehículos, primero podría cargar varios vehículos con el mismo cargador, simplemente intercambiando conectores de carga. Y segundo, sería que podría controlar la vida útil de su batería, bajando, subiendo los niveles de carga. Y tercero, sería que podría bajar su pico inmediato. Si, por ejemplo, fueran a conectar, vamos a decir, 10 o 15 patinetas a cargar de una vez, produciría un pico muy grande en su consumo, sea diario o mensual, y así podría tener un mejor control de su consumo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quiero saber si el cargador es gestionable por la red IoT.
¿por qué se utiliza, o sea, por qué se utiliza una aplicación móvil que lo gestione de manera manual? Gracias. Bien, bien, excelente pregunta. ¿Por qué utilizamos una aplicación móvil? Fíjate, el alcance del proyecto incluía la implementación del cargador, pero que esté preparado para conectarse a cualquier red IoT. ¿Qué pasa? El cargador no se comunica directamente con el teléfono, sino que hay un intermediario, el cual es la base de datos. ¿Qué permite esto? Que el cargador se comunique con la base de datos para enviarle la información en tiempo real y que la base de datos le indique las instrucciones del voltaje deseado, corriente deseado, entre otras. Entonces, si quitamos de la ecuación lo que es el teléfono, tú puedes utilizar cualquier otro medio para editar esa base de datos y por lo tanto tú vas a tener control sobre el cargador. Imagínate una página web que edite esa base de datos. Bueno, tú vas a tener una página web que controle el cargador. Imagínate que tú crees un panel en la sala de tu casa, el cual esté conectado a internet y edite esa base de datos. Bueno, ese panel manual de botones y pantalla tendrá acceso a controlar el cargador. Pero también si tú creas otra aplicación en iPhone o si no te conectas a una red con inteligencia artificial, la cual la gestione automáticamente y no manual, entonces también vas a tener poder sobre el cargador porque el cargador sigue las instrucciones y le manda la información en tiempo real hacia la base de datos. Cualquier medio que tú utilices para editar la misma, vas a tener control sobre el cargador. Entonces, para finalizar la respuesta, creamos el cargador dado el alcance del proyecto y la red ya está capacitada para conectarse al mismo. Simplemente con nosotros darle acceso y el token a la base de datos. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por la respuesta. Gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias por su atención en esta presentación. Bueno, gracias a todos los participantes, a los presentes y a los expositores, en este caso a los estudiantes de Proyecto de Ingeniería Eléctrica 2, por la presentación que tuvieron en la mañana de hoy, deseándoles éxitos a los participantes. Me imagino que algunos familiares estuvieron aquí o amigos de ellos. Ver que el fruto que tuvimos hoy de presentación es un fruto que ellos trabajaron durante 6 meses y un proyecto final. Y yo espero que ellos retroalimenten a sus compañeros que van a seleccionar la materia de proyecto el próximo trimestre y le digan que el desarrollo de los mismos necesita primero integración del equipo y es un trabajo en conjunto. Para tener este producto final, ellos, como en la vida, hay que hacer sacrificios y tuvieron que sacrificarse mucho para el desarrollo de este proyecto final. Al final tenemos buenos resultados, que es lo más importante. Y nada, deseándole que pasen feliz resto del día y éxito a estos futuros profesionales en su debido momento, cuando creo que ya muchos terminan ya estas últimas materias, su último trimestre, y a lo que le quedan 1 o 2 asignaturas que ya falta menos para el camino que empezaron a recorrer, y deseándole el mejor de los éxitos a todos. Queda pendiente a los estudiantes que presentaron. Recuérdense que tienen hasta el lunes, porque yo el lunes tengo que publicar los pendientes que tienen, más todas las evidencias que tienen que subir. ¿Estamos claros? Nada, nos vemos. Disfruten su día de hoy, que fue una excelente presentación por los 3 grupos. Yo no hice preguntas, porque ustedes saben que ya yo no le iba a hacer más preguntas durante 6 meses. Yo lo pregunté bastante cuestionante. Era un día que, ¿verdad, Luigi? Que yo no tenía que preguntar, entonces se le cumplió el deseo a Luigi de que yo no preguntara hoy. Nada, mis hijos, pasen feliz resto de la mañana y nos estaremos viendo, hablaremos por el grupo de WhatsApp y tienen hasta el lunes para entregarme todos los pendientes. Ya ustedes saben, pasen buenas. Igual. Igual, profe.